Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana aquí en Mirada Financiera. Ya estamos al lunes 11 de agosto, en el mes de los gatos. Un día cálido, porque sabes que el mes de los gatos, vamos a dar la bienvenida a Javier, hay días buenos y días no tan buenos. Hola Paulina, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier? Bien. Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián, que me acompaña los días lunes. Los días lunes. ¿Con quién vamos a comentar qué está pasando en el mundo? La verdad que si comenzamos a analizar a nivel de bolsas, ha sido un día muy positivo. Muy positivo. Obviamente que al parecer la tensión, porque uno nunca sabe, la tensión geopolítica ha bajado en las distintas zonas, en los distintos conflictos, Irak, Gaza e Israel, también el conflicto de Ucrania. Sí. Sabemos que están latentes, es un conflicto que aún no se ha ido todavía, pero obviamente que ha generado una mayor estabilidad y eso se ve en las bolsas. Así lo consigna Bloomberg, pero también hay un efecto rebote de una semana que no fue del todo positiva por los conflictos que tú misma señalabas, así que la verdad que yo te diría que aquí hay un poco de efecto rebote y mezclado con la mejora en esta situación geopolítica. Entonces comencemos con el efecto rebote. Vamos. En Asia, el Nikkei de Japón avanzó de una manera bien importante, un 2,38%. Llamó la atención que la semana pasada hubo buenas noticias con respecto al Banco Central japonés, que iba a seguir inyectando recursos a la economía, una mayor inyección monetaria, y eso no lo reflejó el mercado. En el día de hoy está subiendo de muy buena manera. Hang Seng de Hong Kong también avanzó un 1,29 y Shanghái también 1,38. Recordemos que la semana pasada China se tiñó de positivo porque tuvimos cifras muy importantes en aumento de las exportaciones de un 14%. Esta semana también vamos a tener... Producción industrial el miércoles. Eso es lo que te iba a decir. Es. Vamos a tener datos muy, muy relevantes con respecto a la economía, al gigante asiático. Nos vamos a Europa también. Todas las plazas cerradas y al alza. El FTSE 100 de Londres avanzó un 1%, el CAC 40 de París un 1,20%, el DAX alemán un 1,90% y el IBEX 35 un 0,88%. ¿Qué pasa en Estados Unidos a esta hora? El Dow Jones avanza un 0,24%, Standard & Poor's 500 también un 0,44% y Nasdaq un 0,78%. ¿Qué pasa en Santiago? El IPSA está subiendo a esta hora un 0,35% y el IXPA también aumenta un 0,31%. ¿Qué pasa con el cobre? El cobre comenzó la semana con una leve baja en la bolsa de metales de Londres. El metal rojo cayó un 0,14% y alcanzó un precio de $3.17 la libra. ¿Qué pasó con el dólar? Cerró a la baja. Operaciones en 574,20 comprador y 575,15 vendedor. Pero fue una baja mínima, la verdad que se ha mantenido sobre los 570 y bueno, obviamente vamos a ver qué pasa ya el jueves. Un poco de eso mismo. El jueves, cuando el Banco Central chileno realice su reunión de política monetaria en agosto y donde todo el mercado espera una baja de tasas de o un 0,25 o un 0,50 puntos base. ¿Cuánto crees tú que va a para bajar? Dejarla en 3,25. A ver, mira, yo creo que en base a los datos que tuvimos la semana pasada, desempleo la antepasada, que terminó siendo un 6,5, que lo habíamos anticipado acá, fue justo. El dato de IMASEC que sorprendió fuertemente a la baja. Yo te diría que no es de extrañarse que haga una disminución de 50 puntos base, eso podría hacerle ganar algunos pesos al dólar. Mira, si no la baja 50 y la baja 25, que ya esto está dándolo por descontado el mercado y por eso las alzas del dólar durante la semana pasada, yo te diría que al menos va a ser discutido y conversado entre los consejeros y probablemente en función de la minuta y el comunicado, yo creo que el mercado va a ir un poco tendiendo a fijar una tasa de aquí a diciembre o con una tasa sucesiva, una baja sucesiva en septiembre y en octubre de 25, de que la llevaría en torno a 3, porque claramente ya no son síntomas de desaceleración, sino que ya son hechos concretos. El diagnóstico yo creo que está absolutamente consensuado. Los resultados de las empresas nacionales que se han ido dando cuenta en los últimos días y la semana pasada también dan cuenta de aquello.
Y en síntesis yo te diría que la desaceleración de alguna manera llegó para quedarse un buen rato. Yo calculo que en el segundo semestre vamos a tener una situación que puede ser un poco mejor de la del primer semestre, que un 2,2% de crecimiento, la verdad que es bastante malo, pero dificulto que sea por sobre un 2,5, 2,7%. O sea, en ningún caso el país va a estar en tasa sobre el 3%, eso ya es un consenso también bastante general, y en consecuencia yo creo que vamos a tener que, o vamos a ver por parte del Banco Central algunas aplicaciones de política monetaria en la medida en que la inflación le dé respiro. No solo el Banco Central actúa en esta instancia, ya hemos visto cómo el gobierno dice que está preparando obviamente que una batería de elementos de medidas contracíclicas, contracíclicas, sí, pero, y por ejemplo el Ministerio de Economía y Corfo ya lanzan un programa para impulsar la innovación tecnológica empresarial. Yo sé que... A ver, aquí hay que desmitificar bastante. Fíjate que no es mucho lo que el gasto fiscal como parte de la política puede hacer para recuperar. La mejor política fiscal es aquella que promueve el ahorro y la inversión y fija aquellas condiciones microeconómicas que precisamente van en la dirección de mejorar productividad y eficiencia en los mercados. Y yo te diría pero por que, ejemplo en esa misma línea, como tú bien dices, el ahorro, sí, la inversión, pero hemos estado insertos en una discusión de reforma tributaria. Vamos a hablar un poco de eso. Entonces la verdad que en ese contexto es bien poco lo que en términos de anuncio tú puedes hacer. En alguna oportunidad comentamos este tema de la agenda del Ministerio de Economía, pero yo creo que es importante, sí, el tema de lo que puede hacer echar mano al gasto fiscal y desarrollar, ¿no es cierto?, todo lo que tienen obras de infraestructura para poder... A ver, ¿qué está pasando con construcción? Hemos visto que, por ejemplo, construcción, el mes pasado el indicador por primera vez desde el año 2009 fue negativo. Y eso no va a cambiar necesariamente por el mayor gasto fiscal, Paulina. Lamento decirlo, o sea, me encantaría que fuera así, porque la verdad que sería cosa de activar un set de políticas públicas y mejorar el escenario que estamos enfrentando, que por cierto no es muy positivo. Pero lamentablemente no es el sector público el que manda o lidera. Probablemente una mejora o un aumento de ejecución presupuestaria que está levemente por debajo, que tiende a ocurrir siempre lo mismo. Le pasó al gobierno anterior, durante el primer semestre lo acusaron de que había muy baja ejecución presupuestaria, tiende a ocurrir eso, se revisan programas, etcétera, pero está archidemostrado, no genera efecto ni impacto necesariamente positivo en las cifras de crecimiento económico. Por lo tanto, si es que hubiese una mejoría, cosa que puede ocurrir, aquí yo estoy partiendo de una hipótesis que es una proyección que hago, no se va a deber necesariamente como consecuencia de eso, se va a deber a otros factores que dicen relación con un mejor comportamiento en los mercados externos y ese mejor comportamiento que tenga algunas consecuencias positivas en términos del precio de los commodities, salmones, vino y dije todo eso para no decir necesariamente el cobre, pero mejorando ese escenario. Y hablando de eso, de salmón, capaz que se abra una nueva beta de exportación a Rusia. Vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, cómo ya las autoridades de Moscú habían tomado contacto con la embajada chilena en esa nación para entregar un listado de productos. Sabemos, ¿no es cierto?, que Rusia, primero, la Unión Europea y Estados Unidos le impusieron bloqueo comercial a Rusia, y Rusia por su parte dijo, no vamos a importar en un año todo lo que sean productos alimenticios de esas zonas del continente. Y ahí Chile... Hay beneficios, mira, ahí se benefician empresas particulares. Hoy día sale consignado cuál es el impacto que esto podría tener eventualmente, por ejemplo, en AgroSuper. Sin duda que es muy positivo que tengamos algunas empresas puntuales. Pero anda a saber tú también, de aquí a allá, cuál es el tipo de bloqueos, amenazas, señales o similares que tiran hacia aquellos países que vienen a solucionarle parte del problema a Rusia. Por lo tanto, yo no daría esto por finiquitado. En el evento que así ocurriera, tiene un impacto positivo, pero a nivel agregado yo te diría que también es marginal, lamentablemente. Me encantaría que fuera la solución a todos nuestros problemas, pero no lo va a ser así. ¿Qué es lo que más que soluciona nuestros problemas va a hacer? Es
una baja de tasas que incentive la mejora. Pero eso no lo hace todo, Javier. Por eso un poco las medidas contracíclicas que puede hacer el gobierno. Y el funcionamiento del el mercado, o sea, a nivel mundial, el mejoramiento del rendimiento de la economía, porque eso va a arrastrar algunos precios de commodity y de productos que exportamos que han estado a la baja. Cuando te señalé los salmones, no fue porque sí, fue porque el precio de los salmones en general ha estado a la baja, el precio del acero ha estado a la baja, y por lo tanto eso ha ido determinando los resultados empresariales, y esa es parte de las razones por las cuales el IPSA ha andado comandado y probablemente va a andar más o menos durante parte del año. ¿Te puedo corregir algo? Dígame. El tema de los salmones lo conozco muy de cerca y sé que los salmones han estado subiendo. El precio de los salmones estuvo durante todo el segundo trimestre a la baja. Te voy a buscar exactamente cuál ha sido la disminución. Yo tengo información privilegiada de línea directa, y sé que el precio de los salmones había estado subiendo. Anduvo repuntando a principio de año, pero después volvió a mostrar una baja. Bueno, pero no nos vamos a quedar en ese tipo de cosas, sino que yo creo que es importante el momentum. Como ustedes los economistas hablan del momentum económico, obviamente que el momento que está viviendo nuestra economía no es el mejor. Tenemos, ¿no es cierto?, un mundo en el cual los mercados desarrollados están mejorando, algunos más rápido que otros. A Europa todavía el crecimiento, como lo hemos visto la semana pasada, le está costando. Hay problemas geopolíticos que también están mermando lo que es el crecimiento, y Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, no ha logrado dar un estímulo monetario que ayude a aumentar todo lo que es la actividad en la zona euro. ¿Cómo aumentamos la actividad en nuestro país? Es cierto lo que tú dices, que el mundo privado tiene una inquietud o ciertas inquietudes con respecto a lo que puede ser una reforma tributaria, a los incentivos que se puedan generar o se puedan no generar con respecto a la evolución de nuestro país. Sabemos, ¿no es cierto?, que hay elementos que puede hacer el Banco Central como para dar un mayor estímulo a la economía, también el gasto fiscal que puede ayudar, y también me llamó la atención dentro de las medidas, porque entrevisté al ministro de Economía durante el fin de semana y me dijo que la capitalización, por ejemplo, del Banco Estado, no sé qué te parece a ti, la capitalización del Banco Estado podía ayudar a dar movimiento a mayores créditos a un sector que ha estado bastante más golpeado con el tema del acceso a los créditos, que es la pequeña y mediana empresa. Hemos visto obviamente que hay una baja en los créditos de consumo y también en los créditos de las empresas con respecto a ese segmento socioeconómico. Sí, a ver, mira, efectivamente cuando la situación económica es como se ha dado en el último tiempo, la verdad que la banca lo que hace es exigir mayores condiciones financieras de las empresas, y con eso se dificulta el acceso a crédito, sobre todo de la empresa pequeña y para ni hablar la micro. No hay que olvidarse que el Banco Estado es un banco que opera bajo las reglas competitivas de la banca, por lo tanto tampoco puede prestar a pérdida. Es un banco que tiene que cumplir ciertos objetivos comerciales también, y tiene que pedir exigencias. Por lo tanto, esta mayor capitalización a lo que él hace frente es que efectivamente puede generar unas condiciones crediticias de mayor acceso, pero tiene límites. O sea, no necesariamente cuando las condiciones no están dadas puede hacer fluir el crédito de manera tan, Javier, tan abierta. ¿Y esos 400 millones de dólares que le indexó al gobierno era también porque el Banco Estado necesita tener unos encajes, capitalizarse para poder prestar más plata? Aumentan las provisiones por incobrables al seguir o tratando de hacer fluir el crédito, que las colocaciones no caigan, las condiciones de las empresas a las cuales les prestan empeora, y por lo tanto tienes que hacer esa mayor cobertura de provisiones por incobrables, y eso hace que requieras mayor capital, ya sea por los encajes o bien porque al provisionar te va a pegar en la pérdida y tienes que dejar esa plata esperando hacerle frente a esta incobrabilidad. Así es que lo que viene a hacer esa capitalización de alguna manera es a proteger la situación financiera del banco y a cumplir con sus requerimientos de banco, o sea, encajes entre Exacto. otros, pero hay ciertas condiciones financieras que también están establecidas desde el banco con sus bonistas. El Banco Estado coloca plata, establece compromisos financieros con quienes le prestan a ellos, y esos compromisos, y esos compromisos de ratios financieros tienen que cumplirse independiente de qué está haciendo desde la perspectiva comercial, y por lo tanto la capitalización también le asegura cierta viabilidad financiera al banco en circunstancias de estrés test. Fíjate que quien también ha hecho críticas a las reformas de
del gobierno, a la agenda del gobierno, es el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Hernán von Mühlenbrock, quien dijo esta mañana que las agendas que está impulsando el gobierno junto al Ministerio de Economía no se ajustan al momento de desaceleración y pesimismo que vive la economía. Yo creo que esa es una palabra clave. Pesimismo. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que finalmente... ¿Cómo rompemos ese círculo lo que pasa vicioso es que de pesimismo? el año pasado lo comentamos siempre, yo en algún momento dije, oye, ¿qué desaceleración me hablan? Si teníamos la demanda interna creciendo súper fuerte, ventas del comercio, que sé yo, en general andando bastante bien, eso partió el año y ya se nos dio cuenta que efectivamente, o sea, caímos en hechos, y los hechos son que efectivamente se desaceleró la economía y eso daña las expectativas de los consumidores están en sus niveles más bajos desde hace una buena cantidad de meses y eso repercute en la forma en cómo la gente se comporta. Ya la seguridad del empleo no es la misma que hace un año atrás. Y eso repercute en el consumo, las empresas por otro lado, enfrentados al proceso de reforma tributaria que va a ser bien gradual, etcétera, enfrentando una serie de incertidumbres, baja en la demanda, y eso determina evidentemente las decisiones de inversión, de contratación y otros, y configura un escenario que yo te diría sí, efectivamente es pesimista, pero que tiende a ser realista también con los datos que estamos evidenciando, lamentablemente. Bueno, es momento de hacer una pausa. Estamos conversando con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián, pero antes yo quiero comentarles que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Ya regresamos. Hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Dos con 18 de la tarde, estamos de vuelta aquí en Mirada Financiera conversando con el economista de la Universidad San Sebastián, Javier Latorre. Antes de entrar a ir cerrando la idea de la conversa anterior. Sí, pero yo creo que también es importante, es que justo tú dijiste algo muy, muy relevante y acá tengo algún dato para darle a nuestros auditores que tiene que ver con... algo que también nos está pegando fuerte en todo lo que es el desarrollo de proyectos, el alza de los costos, el alza de la energía. Tenemos la energía más cara de los países de Sudamérica. Y la verdad que, por ejemplo, aquí hay cifras que el 83% de 12 grandes iniciativas en Chile, estamos hablando de proyectos mineros, de cobre y uno de oro, se suman inversiones de 47.100 millones de dólares, se registran alzas de costos o retrasos en su construcción, según un estudio realizado por ex Ernst & Young, y enfrentan alzas de costos o retrasos. Sabemos, obviamente, que ahí hay puntos bien importantes. Los retrasos son la posible judicialización y el tema del alza de los costos. Sabemos que el alza de la energía es muy, muy importante en todo lo que es... Para cerrar la idea de lo que te planteaba en relación a lo del gasto fiscal, sumamente escéptico soy de que el gasto fiscal tenga una incidencia a nivel de crecimiento económico como para recuperar parte del ciclo. Sí, efectivamente va a sostener alguna de las líneas, pero la verdad que no va a impactar, no va a cambiar ninguna de las tendencias. Y cuando te señalaba que para mi gusto lo importante son las medidas microeconómicas pro crecimiento, me refería precisamente, entre otras cosas, a medidas que apunten a mejorar la eficiencia en materia, por ejemplo, energética, donde tú has dado cuenta de algo que también es parte de un diagnóstico que tenemos hace varios años. Yo creo que esto no es solo responsabilidad de este gobierno, sino que viene de mucho antes y de algunas decisiones que han sido bastante, comillas, populistas, tomadas en distintos momentos y esto independiente, por eso digo, cruza a cualquiera de los gobiernos a la hora que se han bajado proyectos de inversión
energéticos que son trascendentes y relevantes para el país y que perfectamente podrían haber sido concordantes con y tomar ciertos resguardos a nivel de materia ecológica y otros que han sido lo que han motivado finalmente esas bajadas. Bueno, así ahí que es importante, en esa línea un poco apuntada yo, soy ahí, escéptico. Ahí es importante lo que tú dices, en el fondo, que no es que se hable de porque estamos hablando de 4 años de gobierno, es muy poco para hablar, por ejemplo, de una política energética, de hablar, por ejemplo, de un proyecto minero que ya en solo la construcción se demoran ya a superar al gobierno. Sí. O sea, Fíjate que a mí eso es muy complejo. Yo quiero, fíjate, sacarle un poco el sombrero o rescatar positivamente. O rescatar positivamente. Mira que nos conocemos. Sí. Gracias. Cuando estaba con la palabra que me faltaba y tú me la entregaste. No solo eso, sea quién. Te lo podría anticipar. Al ministro Pacheco. Máximo Pacheco. Sí, el ministro Pacheco, que ha empezado también unas consultas con distintos actores del mundo privado, de las universidades, para lo que es su agenda energética. Y ya mirando al 2050, ni siquiera al 2020. Y con una claridad conceptual, eso mismo te iba a decir, con una claridad conceptual de mediano y largo plazo que se agradece. Bueno, es alguien que conoce esto. ¿Te acuerdas cuando le iban a nombrar en el ministerio que había unas voces disidentes? ¿Qué estarán diciendo esas voces disidentes? Siempre. Calladitas se tienen que quedar nomás. Pero mira, por eso te digo, uno se alegra de ese tipo de iniciativa y la celebra porque puede quedar la idea de que en definitiva cuando yo hablo de que el gasto fiscal, de que no me parecen las medidas del Ministerio de Economía como que verdaderamente se hagan cargo de los grandes desafíos país, uno está, comillas, en contra de todo lo que... Para nada. O sea, iniciativas destacables como esta, uno las reconoce y ahí cuáles son los puntos centrales que tienen que ver con el mediano y largo plazo. Esperemos que logren concretarse y que veamos los resultados en un plazo relativamente corto, a pesar de que en esto los plazos no son nada de corto. En construir una central hidroeléctrica te podéis pasar 4, 5, 6 años sin ningún problema, desde el momento del diseño hasta que entre en operaciones. Por lo tanto, de ahí la urgencia de implementar esta agenda que él lleva adelante. Bueno, eso con respecto a lo que es los temas macro, a los temas ligados, ¿no es cierto?, a la infraestructura, también ligado a lo que significan reformas verdaderamente estructurales. Y bueno, una de las reformas que sigue estando dentro de la coyuntura y que la verdad que el fin de semana, el sábado, el gobierno presentó, ¿no es cierto?, las indicaciones. Ya no es un documento de 170 páginas, ahora es un documento de 200, más de 200 indicaciones, 250 páginas que van a comenzar a agotarse en el día de mañana. ¿Por qué lo saco en consignación? Porque, por ejemplo, ya hay declaraciones de los principales líderes del empresariado chileno. Por ejemplo, el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, aseguró que estamos analizando, la verdad que son, él lo dice, casi 200 páginas de texto, pero en general parece que se ha respetado el protocolo y daremos una opinión cuando tengamos un análisis detallado. Recordemos que han estado yo lo he visto en los distintos canales de televisión, en la prensa también, hablando sobre los distintos gremios, cómo les pegó, cómo quedó, ¿no es cierto?, estas indicaciones antes de que comiencen a votarse, porque sabemos que al pasar también a la Cámara de Diputados también pueden haber objeciones y pueden haber cambios a esta reforma tributaria. ¿Algo más que agregar con respecto a ese tema? Está perfecto. Yo la verdad que con 200 páginas, 200 indicaciones es muy difícil lograr referirse en un corto plazo a cada una de ellas. Yo te diría que me da la impresión que ha quedado una reforma para que siga siendo reformada permanentemente, porque la gradualidad que tiene es importante. O sea, entra en plena operación de aquí a 4 o 5 años más. Recién la elección del régimen tributario que uno puede elegir, si es que es parcialmente integrado o por renta atribuida, es una situación que vamos a tener que decidir en el 2016 o 2015, y por lo tanto la verdad que yo te diría que aquí claramente se está dejando esto, se está estudiando el tarrito para adelante, y lo que se está haciendo es dejando vamos a cambiar la rueda con el auto andando, como dice un amigo. Yo creo que van a venir reformas sobre reformas de aquí a 1, 2 o 3 años más. No sé qué es lo que va a terminar saliendo. Bueno, eso es complejo, porque seguir reformando genera... pero sobre las indicaciones, no cierra la incertidumbre, que yo creo que es lo más importante. Por ejemplo, cuando se dijo que el impuesto a las empresas iba a subir de un 20 a un 27%, ahí salieron muchos gremios relativos a los empresarios, hablando sobre que ya por lo menos se sabía que le iban a aumentar, ¿no es cierto?, en 7 puntos de la tasa impositiva. Sí. O sea, y eso es por lo menos un grado de certidumbre dentro de una situación que, por supuesto,
no es favorable para ellos. Las empresas ya se pueden proyectar a eso. La verdad que el escenario hoy día le es bastante desfavorable a muchas. Ya estamos empezando a ver resultados empresariales y dan cuenta de eso. Y por lo tanto, esta viene a ser una variable más que efectivamente que se despeje en términos del monto. ¿Cómo están los importante. resultados? ¿Tienes algún dato? Sí, están malitos, fíjate. En general, las empresas han ido reportando caídas importantes. CAP reportó el viernes en la tarde una caída en su EBITDA del 19%, en las utilidades del orden del 40%. Gener también no llegó, tuvo una caída del 35% en el primer semestre. Entel cayeron sus ventas en un 2,3%, pero el Eso fue por el tema EBITDA y la utilidad también cayó de ese orden de magnitud, o sea, Entel 13% fue golpeado en EBITDA, por Perú, ¿no? 31% a nivel de resultados. Mira, no tengo el detalle exacto acá anotado de cuál es el motivo, pero en definitiva acá hay un efecto no menor en este proceso de disminución de la demanda. Hay algunos que se han visto golpeados por la devaluación del dólar, otros directamente se han visto golpeados por la reducción de los márgenes, porque los costos siguen altos y ya el nivel de demanda ha bajado, que es el caso del acero. Mira, la verdad que en general no se visualiza bien. El viernes hubo una caída importante en las acciones de retail. Ripley bajó más de un 6%. Falabella y Cencosud también cayeron, porque en definitiva todos los datos, entre los datos de empleo, los datos de ventas de comercio a nivel agregado, no son muy buenos, y por lo tanto lo que se está evidenciando es que esas son empresas que, a pesar de que lo venían haciendo bastante bien y el año pasado resistieron el proceso de ralentización que se venía y que se hacía evidente de manera subyacente, pero no a nivel de comercio, hoy día está haciéndose, se está concretando. LAN, por otro lado, también ha mostrado baja. El viernes cayó, hoy día también nos parece que estaba cayendo, tendría que revisarlo, porque reportó una baja en el tráfico aéreo en el mes de julio, 1,4%. Entonces, la verdad que tú te das cuenta que en general los resultados empresariales no andan bien. El IPSA en Chile probablemente se va a mantener en los niveles en los que estamos de aquí a diciembre. Ni soñemos con llegar a los 4.000 puntos, ¿te acuerdas? En algún minuto... La bolsa en general se anticipa, por lo tanto, si es que se empiezan a notar ciertos cambios de tendencia en el último trimestre, a partir de ciertos indicadores líderes, podríamos ver una mejoría. Pero la verdad que hoy día las empresas están empezando a ajustar y efectivamente, si tú me apuras, yo te respondería, dificulto que pasemos diciembre con un IPSA sobre los 4.000 puntos, porque está un poco apalancado en esto, y por lo tanto vamos a tener que esperar a ver cuál es el impacto que en la última línea, a fin de año, esta situación de ralentización, que aparentemente no ha parado, o sea, no estamos en la parte más baja del ciclo, sino que vamos en plena baja, podría dejarse ver en términos de los resultados empresariales. Por lo tanto, fíjate que yo con respecto a eso he leído varias cosas con que Chile tendría en el fondo recién un repunte ya a fin del próximo año, o sea, falta todavía mucho tiempo. Hay que darle tiempo también a lo que puede hacer el Banco Central con la tasa política monetaria, porque sabemos que si hace una baja de tasas, el impacto de la baja de tasas se refleja más o menos en 6 meses. Estamos hablando ya de marzo, 2015, recién podríamos ver. Piensa tú que estamos hablando de agosto, septiembre, octubre, la última baja de tasas, o sea, llevarla al orden del 3%, y lo que tú señalas es efectivo en términos de la velocidad de traspaso. Adicional a eso, dependemos de manera importante de lo que ocurra afuera, principalmente la mejoría que ha mostrado Estados Unidos, que se viene concretando, los resultados empresariales también dan cuenta de eso. Y como contrapartida, ¿qué es lo que pasa también en China? Mejorando China, mejorando Estados Unidos, y si ese proceso se acelera más allá incluso de lo que hemos pensado, eso podría tener un efecto positivo en la velocidad de recuperación de la economía chilena. Pero efectivamente yo creo que tenemos por lo menos por un año más, y la otra mala noticia no solo son los resultados empresariales, sino que es el desempleo. El desempleo, como lo habíamos anticipado, ya yo veo difícil que vuelva a estar en niveles por debajo del 6,5. O sea, vamos a entrar en una fase donde podríamos perfectamente llegar al 7 al final del trimestre móvil. Ya es como común, ¿eh? Yo ya he escuchado muchos analistas que hablan de un 7% de desempleo en el corto plazo. Claro, porque eso coincide además, o sea, es una disminución del ciclo, pero además coincide con la estacionalidad. El punto es que en un proceso de ralentización no hay después una recuperación de la creación de empleo, y por lo tanto la tasa de desempleo no vuelve a bajar.
va a bajar marginalmente porque hay creación de empleo producto de la estacionalidad, pero a eso me refería con que hay que olvidarse de desempleos con tasas por debajo del 6,5, que fue lo que tuvimos a principios de año y a finales del año pasado, con niveles de prácticamente pleno empleo en algunos tramos etarios, como puede ser el tramo, como es el tramo de los adultos hombres, entre 27 y 35 años, ese es un tramo, o entre 30 y 40, es un tramo que prácticamente está en niveles de pleno empleo, con tasas que no superaban el 2,5% de desempleo. Fíjate que tuve una entrevista con María Angélica Zulich de laborum.com y dentro de, por ejemplo, el análisis que ellos hacen del tema del empleo, hablan que, por ejemplo, hay un alto desempleo, se ha generado mucha vacancia en todo lo que es también los puestos altos, no solo los puestos bajos, sino que también, y ese es un desempleo más bien oculto, ¿no es cierto? Un desempleo que estoy haciendo asesorías, que estoy en ese tipo de elementos. Oculto en las cifras, porque oculto, finalmente... Por eso te estoy diciendo, oculto en las cifras, algo que no se revela, porque hablábamos un poco del empleo asalariado, el aumento del empleo por cuenta propia, que habíamos visto, obviamente, que como hay una mayor brecha entre una y otra, que haya aumentado mucho más el empleo por cuenta propia, y ella me hablaba de ese tema que no se habla mucho, pero que también ellos lo han determinado, ¿no es cierto?, en cada una de sus encuestas, en cada una de sus mediciones. A mí la verdad que esa es la parte de la cara más humana de estas cifras del desempleo, etcétera, porque yo siempre te lo he dicho, cuando en un hogar, si trabajan dos y uno se queda sin trabajo, la tasa de desempleo es del 50%, y si trabaja uno y se queda sin trabajo, la tasa de desempleo es un 100%, y si es que en el mercado es un 6,5 o es un 7, pasa a ser prácticamente un dato absolutamente irrelevante. Por lo tanto, efectivamente esa es la importancia de que la economía rinda bien, que ande bien y que se generen ciertas condiciones para poder enfrentar estos chaparrones que también vienen con viento de fuera, pero del cual nosotros acá hemos sido bastante responsables como economía de no estar en los niveles de funcionamiento que podríamos y deberíamos. Exactamente, o sea, echarle la culpa solamente a los mercados internacionales. No, eso. La disminución en la actividad, la depreciación en la moneda, eso lo íbamos a tener igual sí o sí. Pero que esto se profundice también pasa a ser responsabilidad. Yo te diría que hoy día está más bien cargadita la mano para ese lado, para las responsabilidades internas más que para las externas. Bueno, vamos a estar atentos a lo que sucede. Por supuesto, usted se va a poder informar con nosotros todos los días a las 2 de la tarde en Mirada Financiera. Javier, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias a ti, Paulina, que estés muy bien. Que tenga una excelente tarde. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.